¿Sí? ¿Cómo que no? Ya, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores? Porque ustedes saben que en psiquiatría hablamos de trastornos, no de enfermedades. Si ustedes revisan, el ICD-10 como el DSM-5 habla de trastorno, no de enfermedad. ¿Por qué? A esa es la pregunta del millón. Pregunta examen. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de trastorno y no de enfermedad? A ver. ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos puede decir por qué? Deben haberle dicho. ¿Eh? Porque no existe un agente biopatológico como en otras entidades. En la tifoidea usted sabe cuál es el agente que lo causa. Igual a sífilis. Pero en psiquiatría no. No hay un agente biopatológico. Existen factores. Entonces, por eso que se habla de trastornos. Porque el origen es multicausal, multifactorial. Hay varios factores implicados. Cuando ustedes vean las presentaciones que se hagan de todas las patologías mentales, van a ver que hay muchos factores implicados. Todos estos factores se interrelacionan y llega un momento en que prevalecen los factores patógenos, de riesgo, etc. Ahí se da la patología. ¿Ok? Entonces, aquí en la deficiencia mental igualmente vamos a hablar de factores. Y ahí hay dos grandes grupos. Uno, que es los factores biológicos, y lo otro, los psicosociales. ¿Cuál interviene más? Al final, la tendencia actual es a señalar que es una combinación de ambos. Pero hay un 30 o 40% que no se puede precisar. Hacemos la historia, vemos si ha habido problemas en el parto, hipoxia, sufrimiento fetal, etcétera. No encontramos. Vemos la parte social, si ha sido descuidado, todo, no encontramos. Hay un 30 o 40% que no puede ver cuál es el que prevalece. Vamos a continuar. Ahora, de estos factores, analizamos toditos los factores
que contribuyen a que se produzca una deficiencia mental, vamos a encontrar que el 5% es herencia. Acá hablamos de síndrome de Down, acá hablamos de síndrome X, de cromosoma X frágil, o alguna otra alteración cromosómica. Y la segunda, ojo, alteraciones tempranas de desarrollo embrionario por consumo de toxinas. Aquí hablamos de síndrome alcohólico fetal, el 30%. ¿Y yo por qué le recalco esto? Porque esto es previsible. Eso se puede prevenir. Si nosotros trabajamos y concientizamos en la gestante que no consuma alcohol ni otra sustancia durante el embarazo, ¿ok? Estamos actuando sobre este 30% de casos. Eso es hacer prevención. Si nosotros quisiéramos bajar los casos de deficiencia mental, concienticemos a las gestantes que no pueden tomar alcohol ni consumir otra sustancia, marihuana, etcétera, durante el embarazo. Y vamos a influenciar sobre este 30%. Esto es previsible. ¿Ok? Por eso yo les señalo este punto que es importante. Esto se puede prevenir. Después tenemos otras causas como problemas del embarazo perinatal, malnutrición fetal, prematuridad, hipoxia, traumatismos en el parto, infecciones víricas. Felizmente ya no se usan una serie de aparatos que ustedes habrán escuchado legendariamente, el forceps, el vaco, que era como un chupón que jalaba al niño. Eso ya felizmente no se utiliza, porque causaba verdadero traumatismo y que podrían tener como consecuencia deficiencia mental. Hay enfermedades médicas y adquiridas por ejemplo, envenenamiento. Y acá les señalo también que ustedes habrán visto alguna vez en las noticias que hay comunidades que reclaman porque hay fundiciones o minas cerca de los pueblos que trabajan con metales pesados como el plomo. De vez uno no le da importancia, pero sí, tienen razón a quejarse, porque metales pesados como el plomo en el ambiente puede originar deficiencia mental en los niños. ¿Ok? Puede originar. Esto también es previsible. Esto también se puede prevenir, porque hay filtros que se pueden usar en las fábricas, en las fundiciones o en las minas, que pueden disminuir la cantidad de metales pesados en el ambiente. Después, en 20%, 15 a 20% a influencias ambientales, ¿no? Como privación de la crianza y de la estimulación, o trastorno mental grave, por ejemplo, en el autismo. En el autismo hay una deficiencia mental, ¿no? Y igual en la negligencia, ¿no? Hablamos de una pobre estimulación. Hace muchos siglos en Europa, a los niños no deseados los abandonaban en el bosque. Los abandonaban en el bosque. Y estos crecían junto con los animales del bosque. ¿No? Es lo que se conoció como el niño salvaje. Hasta que en el siglo XVIII, un estudioso encontró que estos niños podrían aprender. Y es ahí cuando se comenzó a instalar, ¿no?, los programas educativos para el niño salvaje, que podía aprender algunas cosas. Bueno, ya no les voy a contar más de historia. Entonces, les había comentado que la deficiencia o retardo mental leve es el 85% de los casos. El 85% de los casos. El resto son ya los que son de moderado a severo. Y en los casos de moderado a severo hay mayor riesgo de presentar parálisis cerebral, trastornos convulsivos, problemas en el lenguaje, trastornos profundos del desarrollo y cuadros de hiperactividad con déficit de atención. Ustedes ven que frecuentemente se acompaña de comorbilidad. Y acá están los tipos. Tenemos la deficiencia mental leve, con un CI de 50 a 69, el moderado de 35 a 49, el grave de 20 a 34 y el profundo menos de 20. En el leve, lo característico es el fracaso escolar.
Generalmente en el leve no está afectado el lenguaje. O sea, el lenguaje cumple una función de comunicación. Ustedes pueden conversar con un niño con una deficiencia o retardo leve. Claro, no se van a poner a hablar de filosofía o de matemáticas, porque ahí sí va a tener dificultades. Pero una conversación normal y diaria se puede realizar con un niño con retardo o deficiencia mental leve. Puede tener problemas en la lectura y la escritura, pero su lenguaje no presenta de manera normal. ¿Ok? El problema es a nivel abstracto. El problema es la comprensión de los cursos complejos. El moderado, cuando un 6 de 35 a 49, ahí sí hay una limitación del lenguaje. Ahí sí el lenguaje no cumple esa función de comunicación. Ustedes no pueden conversar con un niño con deficiencia mental moderada. No puede sostener, a lo más, algunas palabras, pero no pueden tener una conversación, porque hay una limitación a este nivel. Entonces, esa es una diferencia importante. Ustedes conversan con un niño, y si les conversa, podría ser leve. Si hay dificultades, pues, probablemente de moderado para leve, ¿no? Puede realizar trabajos sencillos, ¿no? Más o menos puede tener un desarrollo social, el leve se sociabiliza sin problemas, a no ser que sufra bullying. Yo les había dicho que todos los chicos con alguna minusvalía están expuestos a maltrato. En el caso de los escolares, al bullying, porque son objeto de burlas, de marginación de sus compañeros. Es un maltrato. En el caso del déficit mental moderado, rara vez puede conseguir una vida completamente independiente. Rara vez siempre necesita una supervisión para asearse, para cambiarse. En cambio, en el leve, no. El leve podría trabajar. Esto es importante. Podría trabajar y podría aprender un oficio manual. Por ejemplo, podría ser maestro panadero y de repente hasta tener su panadería. No va a llegar a una universidad, ¿no? Pero podría trabajar y podría tener una capacitación laboral manual. ¿Okay? Y esto es importante, porque ese es un dato que los papás tienen que saber. Miren, no importa que no termine, porque hay papás que a la fuerza quieren que termine, y lamentablemente nuestro sistema educativo apunta a una sola cosa, al ingreso a la universidad. No apunta a un desarrollo personal, no, al ingreso a la universidad. Entonces, no, a ellos no les sirve de nada saber geometría, trigonometría, porque ni la van a entender, ¿no? Pero sí es bueno que los papás sepan que podría aprender algo manual y trabajar. Por lo tanto, a los chicos con deficiencia mental leve, es bueno estimularlos en actividades manuales. Hay ONGs, una de ellas es Industria de la Buena Voluntad, donde tienen programas para niños con minusvalía y les enseñan actividades básicas. Siempre con, por ejemplo, carpintería, ebanistería, y podrían aprender que es un oficio y podrían trabajar. En el caso del moderado, no hay esa posibilidad, porque siempre va a tener que estar supervisado. El grave, la cosa es más dramática, porque hay un compromiso motor significativo. Hay una deficiencia en ese nivel. Puede tener dificultad para la marcha inclusive. Y el pensamiento es muy concreto. El lenguaje es incoherente, si lo hay. Y la escolarización acá es imposible. Podemos hablar de una escolarización hasta el moderado. Ahí podemos hablar de un colegio especial. ¿No? En el caso del moderado, el colegio especial van a apuntar a que aprenda conducta de autocuidado, cambiarse ropa, asearse, comer. ¿Ok? En el grave no hay escolarización porque hay un déficit motor significativo. En el profundo, 6 menos de 20, está totalmente incapacitado para comprender cualquier orden. La movilidad es restringida, no controla esfínteres, la forma de comunicación es muy rudimentaria,
hay una capacidad muy limitada para necesidades básicas, necesita que lo ayuden a comer, a cambiarse ropa, a bañarse. Aquí también la educación es imposible, necesita supervisión permanente. La intervención es a varios niveles, la parte educativa, explicarle a los papás cuáles son las posibilidades con su hijo. El 85% de discapacidad leve, esta parte de lo que le hemos enseñado al principio, es importante que ellos lo sepan y eso hay que informar a los papás. Es importante que tengan actividades sociales y recreativas, sobre todo en deficiencia mental leve, ¿no? Porque muchos sufren marginación. El consejo genético es un factor genético en la causa. Y para los problemas de conducta, porque estos chicos pueden tener problemas de conducta. La terapia es importante, sobre todo la terapia familiar como sostén, el tratamiento del problema psiquiátrico que acompaña. Muchos se deprimen porque son marginados y son víctimas de bullying, tienen mayor riesgo de tener enfermedades, por lo cual siempre la atención pediátrica debe ser regular y el apoyo social. Tenemos los trastornos del espectro autista. Y aquí vamos a encontrar que hay una dificultad en la interacción social. Hay una dificultad en la interacción social que se ve desde los primeros días. Y lo saben muchas mamás. Si alguna vez ustedes han cargado a un lactante, se van a percatar que el niño amolda su cuerpo a ustedes. Ustedes van a ver que acomoda. Y algunos son más seguros y por sacar se agarran de la camisa con las dos manitos. Amoldan su cuerpo a la persona que carga. ¿No? Eso, a Julia Guerra, un psiquiatra infantil francés, llamaba diálogo tónico. Si la mamá carga a su bebé lactante, el bebé se amolda al cuerpo de la mamá, incluso hasta busca el seno. Eso se llama diálogo tónico. ¿No? En el chico que tiene autismo, no hay diálogo tónico. Como dice la mamá, sobre todo si han tenido otros hijos. Mire, doctor, yo lo cargo, es como si fuera un saquito de papas. Indiferente. Indiferente. Si ustedes alguna vez han cargado un niñito, van a ver que el niño los mira a ustedes. Y pueden presentar la sonrisa social. ¿A qué edad se presenta la sonrisa social? A ver, pregunta de examen, todo el mundo cae acá. ¿A qué edad? ¿A partir de qué edad? ¿Cuántos? ¿2 años? No. 4. ¿Quién da? 3. A partir de los 3, ustedes van a ver que usted carga en el niño los mira y se sonríe. Esa es la sonrisa social. Los niños con autismo no hay sonrisa social. ¿Ok? Es una forma como lo pueden detectar tempranamente. ¿Ok? Bien, hay un problema en la comunicación porque los niños con trastorno del espectro autista, sobre todo el autismo típico, tienen dificultad en interacción, se aíslan, se retraen, no interactúan. Cuando ustedes están con un niño y salen a un parque y se encuentran con otros niños, se ponen a jugar con ellos. Unos minutos y juegan como si se conocieran de toda la vida. ¿No? Es la socialización normal. ¿No? Cuando los niños van por primera vez al nido, al principio lloran, se asustan, pero cuando ven desde afuera que hay otros niños jugando, se paran y van a jugar. Es la socialización. Porque desde muy temprana edad, los niños con autismo no sociabilizan. Ustedes lo pueden ver en un rincón, jugando con sus manos o con una pelota, pero ellos solos. No hay dificultad en la interacción social. Ya lo hemos dicho, no hay diálogo tónico cuando son lactantes, no hay sonrisa social, que no interactúa con otros niños. Otra de las características, problemas en el lenguaje. Problemas en el lenguaje. El lenguaje no cumple esa función de comunicación. Puede haber un retraso en el lenguaje. ¿No? Y bueno, lógicamente, una deficiencia intelectual. Un retardo o una deficiencia intelectual.
que generalmente es significativa. ¿Ok? La forma típica generalmente se manifiesta antes de los 3 años. A veces puede pasar desapercibida porque muchas veces los papás se resisten a ver algún tipo de anomalía. ¿Ok? Entonces, hay una forma típica que se presenta después de los 6 años, pero es desde el inicio que se presenta esto, que se evidencia, ¿no? Hay alteración en la interacción, como les había dicho, falta de respuesta a las emociones, no se sintoniza afectivamente, ¿no? No se amolda al contexto social, hay el uso escaso de símbolos convencionales, no entienden lo que es un saludo, por ejemplo, y estamos hablando de una incidencia de 4 a 5 por 10.000. No es, digamos, tan frecuente, pero sí se está viendo más, está aumentando. Podemos decir que es más frecuente en niños que en niñas. Hay alteración de las actividades lúdicas, el juego social, no se integran al grupo, caen mucho en la rutina. Estos niños con autismo se aferran a la rutina. Las cosas en el mismo lugar, las mismas personas, el mismo recorrido. Si le cambian la rutina, se agitan. Y algunos hasta pueden ser agresivos. Y eso lo saben los colegios especiales, que tratan de no cambiar al personal. Ven a otra persona, se agitan. Porque esos chicos son aferrados a las rutinas, a los rituales. ¿Okay? Tiene movimiento estereotipado, el más conocido, movimiento de aleteo de las manos, ¿no? Se resisten a los cambios de la rutina. Este es el Asperger que está en el DSM-5, incluido el trastorno espectro autista, como un autismo leve o funcional. El ICD-10 está independiente. Y el Asperger tiene efectivamente, siendo una forma leve de autismo, evidentemente hay una dificultad en la interacción social. Pero ¿cuál es la diferencia con el autismo típico? Que puede no haber compromiso cognitivo. Estos chicos pueden tener una inteligencia normal o a veces hasta superior. ¿Ok? No hay esa relación. Y el lenguaje tampoco está comprometido en su función. Puede haber un tono de voz un poco especial. Hablan como robotitos. Hablan como robotitos, ¿no? Tenía un pacientito que me decía, doctor, yo hablo como la guerra de la galaxia. Yo hablo como la guerra de la galaxia. Porque tiene un tono de voz especial, característico. Cuando ustedes alguna vez escuchen a una película, no lo van a olvidar. Ahí nomás se percatan. Pero pueden tener un cierto nivel de conducta de adaptación. No hay déficit en la memoria ni a nivel cognitivo, por lo que podrían estudiar, por lo que hasta podrían aprender una profesión. ¿Okay? La única dificultad que sí les complica la vida es que no interactúan socialmente, fácilmente como los chicos. El trastorno de red, aquí ya hablamos de cuadros más dramáticos. Acá hay un desarrollo prenatal y perinatal normal, un desarrollo psicomotor normal hasta los primeros 12 meses de vida. Y después hay un deterioro del crecimiento craneal. Miren, la cabeza ya no crece en la misma proporción que el resto del cuerpo y del funcionamiento, ¿no? Y se comienzan a perder todas las capacidades adquiridas. Y esto lo ven los padres, para que vean lo dramático que es. Ellos lo ven. Hay una pérdida de la capacidad manual, pérdida de la capacidad de la relación, hay una marcha, un movimiento mal coordinado del tronco, hay un deterioro del lenguaje, se comienza a perder todo lo que se adquirió, ¿no? Felizmente, de 1 a 10.000, ¿no? Es más frecuente en niñas. Mejor dicho, se presenta casi exclusivamente en niñas. Ni lo dramático de este caso. Y todo eso lo ven los padres. Tenemos el trastorno desintegrativo, ahí igual que el anterior, en etapa de desarrollo normal, ¿no? Después va perdiendo sus capacidades y casi siempre al principio
hay un periodo prodrómico de inquietud, irritabilidad, hiperactividad, y después, paulatinamente, se va empobreciendo el habla. Va perdiendo esa capacidad de vocalización, se va desintegrando el comportamiento, después una pérdida del control de esfínteres, y el pronóstico es malo porque va a un retardo o una deficiencia mental grave. ¿Ok? El pronóstico es malo. Se produce un cuadro pseudoautístico. Como les decía, ¿no? Hay un periodo de desarrollo de aprendizaje autónoma y luego se pierden las capacidades hasta llegar a un cuadro pseudoautístico. Tenemos el famoso TDAH, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que tiene tres características, ya les había mencionado: la hiperactividad, la distraibilidad y la impulsividad. ¿Ok? Y la impulsividad. Esto se presenta desde edades muy tempranas, pero puede pasar desapercibida si el muchacho, si la estudiante, la niña, es inteligente, porque compensa con su inteligencia la deficiencia. Con 10 minutos de atención que tenga, suficiente. Ya entendió la clase, puede hacer el ejercicio y molesta a los compañeros, corre por el salón. Pero conforme pasan los años, los cursos se hacen más abstractos. Matemáticas. Llega cuarto grado, quinto grado. Ya con 10 minutos no es suficiente. Necesitaría estar atenta 1 hora. Y ahí viene el problema. Por eso que viene generalmente a esa edad la consulta. No es que recién haya comenzado, sino es que recién se percata. ¿Ok? Entonces, bueno, y ojo, esto es importante. Estas tres características se presentan tanto en la casa como en la escuela. Tanto en la casa como en la escuela. Lo que pasa es que la hiperactividad no solamente se presenta en el déficit de atención. Hiperactividad usted puede encontrar en los chicos con ansiedad crónica, con depresión, con un grado de autismo, con maltrato. Hay muchas entidades que pueden producir hiperactividad. Sino que los profesores, cuando ven a un chico inquieto, ya mandan al psiquiatra para que lo pegue. Y no, de repente está ansioso o deprimido, ¿sí? Ya. De repente, el TDAH tiene formas. Hay algunas formas clínicas en las que predomina el cuadro de hiperactividad, que es la que se da en hombres. Y otros en que predomina la distraibilidad, que es que se da en chicas. Pero puede haber distraibilidad sin hiperactividad. O sea, el alumno puede estar sentado con la mente en otra cosa, pero está sentadito. Pero ese no llama la atención. El que llama la atención es que está revoloteando por todo el salón, que son a los primeros que le diagnostican, que generalmente son varones. O sea, la forma de hiperactividad es más frecuente en varones que en mujeres. En mujeres, la más es la que predomina la distraibilidad. Puede estar sentadita, pero pensando en otra cosa. Puede pasar desapercibido, ¿no? Porque lo primero por lo cual vienen a la consulta es porque están inquietos y molestan a sus compañeros. Por eso lo mandan a la consulta. ¿Okay? Bien, entonces, ya. A estas tres características se puede agregar una, como son impulsivos, pueden ser agresivos. Pueden ser agresivos, y eso es importante. ¿Por qué? Porque necesita medicación. Hay medicación específica para esto. Hay imposibilidad por mantener la atención a largo plazo, dificultad para concentrarse, y lógicamente un niño inquieto, impulsivo, agresivo, no es el más querido del salón. No es el más querido del salón, ni por sus compañeros ni por el profesor. Entonces, muchos de ellos son marginados. Se les margina. Son víctimas de bullying. Y esto los puede definir. Entonces, no es extraño que un escolar con déficit de atención tenga además un cuadro depresivo. Como ellos son inquietos, se levanta el asiento cuando no debe, hablan constantemente. Y es curioso porque
El profesor le quiere hacer una pregunta y antes que termine la pregunta, ya el alumno la repite. O interrumpe la conversación de los demás. No, son cosas que los hacen inolvidables, ¿no? Tiene dificultad para esperar su turno, no espera su turno, se mete nomás, interrumpe a otros, generalmente responsabilizan a otros sus dificultades, actúan antes de pensar, y la dificultad es que no pueden centrar su foco de atención. Bueno, y esto es un cuadrito del Instituto Nacional de Salud Mental. Usted puede encontrar la prevalencia, es más o menos acá, en nuestra Lima, más o menos el 10% de los casos que vienen por la consulta. 10% de los casos son escolares con déficit de atención. Eso en adolescentes, baja un poco, pero es que ya han comenzado una niñez. Pero hay algunos que se les detecta recién en la adolescencia. La etiología, hay muchas hipótesis. La más aceptada es que parece que esto tiene relación con dos neurotransmisores. La noradrenalina es una de ellas. Ustedes saben que la noradrenalina influye sobre todo en la corteza, que es la que planifica, organiza y modula la conducta. ¿Ok? Entonces, al estar disminuido en esta área, hay dificultades a este nivel. Pero hay una implicancia genética, ¿no? De tal manera que podemos decir que si el padre o la madre han tenido TDAH, multiplica por 8 el riesgo que uno de los hijos tenga TDAH. ¿Okay? Si hay bajo peso al nacer, el riesgo se multiplica por 3. Si hay adversidad social, maltrato, por ejemplo, el riesgo se multiplica por 4. Si hay, ojo, consumo de tabaco o sustancias durante el embarazo o consumo de alcohol, se aumenta en 3 o en 2. Vean lo importante que es prevenir el consumo de sustancias durante el embarazo. Como les decía, acá hay dos áreas implicadas, la corteza prefrontal y los ganglios basales. Dopamina y noradrenalina. ¿No? En la corteza, nosotros planificamos, modulamos, controlamos la conducta. Si está implicado, hay dificultad, ahí está la hiperactividad. En los ganglios basales, el compromiso es para entender por qué tienen dificultad para modular la respuesta emocional y por lo cual pueden ser agresivos, inclusive. El tratamiento, estamos hablando que no solamente la medicación, hay una parte educativa, hay que educar a los papás cómo es el manejo de sus hijos. Si yo tengo un hijo con déficit de atención, no me lo voy a llevar a pasear al Jockey porque me voltea la tienda, porque lo estoy sobreestimulando. ¿Okay? Si le preparo su cuarto para que haga la tarea, voy a tener la precaución de que el cuarto no esté inundado. No le voy a poner póster, televisor, radio, porque se va a distraer. Voy a tratar que tenga un sitio lo más adulto posible. Hay que trabajar con los profesores, hay terapias, la terapia cognitivo-conductual es muy importante, y la terapia familiar también para cuidar a los papás. Y acá les presento los fármacos que más se utilizan, sobre todo el metilfenidato y la atomoxetina, son los primeros fármacos de elección. El primero, el metilfenidato, es un psicoestimulante y la atomoxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Se usaba antes como antidepresivo, pero después se encontró que era más útil para el tratamiento del déficit de atención. Otro fármaco de segunda línea que no se usa mucho, salvo este que está acá, que es la risperidona. La risperidona, aunque es psicótico, se puede usar para modular sobre todo el problema de conducta. Acá hablamos de los problemas ahorita del aprendizaje, ¿no? Son aquellos en los cuales el rendimiento académico, o sea, en la lectura, en el cálculo, en la expresión escrita, están por debajo de lo esperado para la edad, ¿no? Sí, a pesar de que no hay una causa que lo pueda explicar, ¿no? O sea, hay una discrepancia entre la capacidad académica y el rendimiento escolar. El niño podría rendir más,
pero no lo hace. Acá tenemos el trastorno de la lectura. Hay un rendimiento por debajo de lo esperado, dado la edad cronológica, su coeficiente de inteligencia y de cualidad son propias para la edad y puede acompañarse de un problema en el lenguaje. No es extraño de que haya problemas de lectura y también problemas de escritura. Hay un funcionamiento deficitario que se ve por la dificultad para la lectura en silencio. Ustedes saben que la lectura en silencio es una capacidad que facilita el aprendizaje, ¿no? Y eso se da cuando ya se adquiere. En esos chicos hay dificultad. Y vamos a encontrar niños que leen en voz alta. El trastorno del cálculo, donde igual el nivel medio del potencial intelectual hay una discrepancia significativa entre el potencial intelectual y los resultados de la evaluación de matemáticas. El trastorno de la expresión escrita, igual, es un promedio del potencial intelectual, pero hay una discrepancia entre el potencial intelectual y los resultados de la evaluación. Hay una deficiencia, ¿no? Sobre todo en el deletreo, en la letra legible, en la sintaxis, la gramaticalidad, ¿no? Hay un déficit visomotor, audiomotor y visuomotor. Las causas, tenemos prenatales, ojo, nuevamente, consumo de sustancias, alcohol, cigarros o drogas durante el embarazo, la malnutrición, la diabetes, la insuficiencia placentaria, la disfunción renal materna, infecciones fetales. Pero nuevamente la recalco, el síndrome alcohólico fetal. Miren cuánto se podría evitar si la gestante estuviera suficientemente informada que no puede consumir sustancias durante el embarazo. Igual dentro de los perinatales, la prematuridad, la anoxia, parto prolongado, desprendimiento prematuro de placenta, TEC, deshidratación, meningitis, tumores cerebrales, encefalitis, hipotiroidismo, accidentes cerebrovasculares y las causas postnatales. Frecuentemente se puede acompañar, y hablamos de casos como el TDAH, de otras patologías como trastorno negativista desafiante, problemas de conducta, trastorno de ansiedad y problemas del aprendizaje. Entonces el TDAH. Se puede acompañar de tics en el 20%, trastorno del humor, depresión, trastorno del espectro autista, un poco raro, retardo mental también. Los trastornos de tics, tenemos acá los trastornos motores o vocales persistentes, hablamos de motores o vocales, únicos o múltiples, presentes durante ya el inicio de la niñez. No se puede presentarse persistentemente, pero deben comenzar en la niñez, y muchos de ellos, de los tics, se resuelven, ¿no? Conforme el niño aprende a manejar sobre todo la ansiedad. Ustedes saben que la ansiedad es una emoción normal, todos sentimos ansiedad, pero aprendemos a controlar para que no nos desborde. Hay niños que tienen dificultad para el control de la ansiedad, lo que hace que se acentúe más este problema de los tics. Este es un cuadro un poco más grave, el trastorno de la Tourette, en el cual hay tics motores, múltiples o vocales, ¿no? Y que puede aparecer intermitentemente o hacerse más regulares, pero que persisten más de un año y debe iniciarse antes de los 18 años. Este es un problema también que se necesitaría toda una tarde para tocarlo, que es el abuso y el maltrato. Lamentablemente, en aumento. Ustedes saben que las patologías no cambian con los tiempos. En la actualidad, muchos autores señalan que las patologías en salud mental más frecuentes son las que se llaman las patologías sociales. Y dentro de las patologías sociales tienen ansiedad, depresión, trastorno de conducta alimentaria y el maltrato y el abuso. Es un trabajo del Instituto Nacional de Salud Mental, una población adolescente, y ojo,
encontró que el 51.8, más del 50% de la población objetivo con relación a la investigación había tenido algún tipo de abuso en algún momento de su vida. Bien, más del 50%. El Centro de Emergencia Mujer señaló que en el 2016 se atendieron 7.877 casos de violencia física y 9.279 casos de violencia psicológica contra niños y adolescentes. En 2017 la cantidad aumentó a 9.121 y 12.498 los casos de violencia psicológica. Cada día se presentan unos 60 casos de violencia contra niños y adolescentes. Y de esta cifra, el 60% son sexo femenino. Estos son los trastornos ligados a la presencia de traumas o factores de estrés en el niño. Acá tenemos los trastornos de apego reactivo, ¿no? En el cual lo que vamos a observar en ese niño es un comportamiento inhibitorio, retraído emocionalmente, eso en relación al adulto, ¿no? Aquí el niño se retrae y pocas veces busca consuelo, ¿no? Pocas veces se deja consolar, y esto lo compromete en su capacidad de socialización, ¿no? No hay una reacción emocional franca, es mínima hacia los demás, y el afecto positivo es muy limitado, ¿no? Hay episodios de depresión, irritabilidad, bien explicado, que son evidentes incluso cuando las interacciones no son amenazadoras. Los niños se retraen porque han sufrido un abuso y un maltrato severo. Tenemos el trastorno de apego reactivo, como le decía, ha recibido un cuidado insuficiente o carencia o negligencia o cambios repetidos de cuidadores. Si hablamos de niños que están en albergues o en centros, de tal manera que haber cambios repetidos de cuidadores no le permite establecer una relación, un vínculo adecuado con uno de ellos. ¿Okay? Eso se evidencia ya desde muy temprana edad, en los primeros 5 años. Tenemos los trastornos de relación desinhibida, en el cual el niño tiene una actitud desinhibida frente a adultos extraños. Ya no es reticente, sino todo lo contrario, una actitud demasiado familiar hacia el cuidador. Ya. Cuando se enfrenta un trauma, un evento estresor, ¿no? La respuesta que se puede producir o la reacción que puede producir en un niño, en un adulto, son dos principales. Una, la reacción de estrés agudo, inmediatamente después del evento comienza a presentar ansiedad, depresión, pesadillas, sensación de que se va a repetir el evento, etc. O el que ustedes deben de conocer, el estrés postraumático, que se presenta 6 meses después del evento. 6 meses después del evento, y hay algunos autores que señalan hasta 2 años después. Hasta 2 años después. Este estrés postraumático se puede evidenciar inclusive en niños que han visto el trauma en otras personas. Esto ocurre algo muy parecido en el adulto. Para presentar un estrés postraumático no es necesario haber recibido directamente el impacto del estrés, del trauma, sino de haberlo vivenciado. Hay muchos estudios al respecto, ¿no? Ustedes se acordarán de ese lamentable hecho de las Torres Gemelas en 2011, ¿lo recuerdan? ¿Lo han escuchado? Bien. Este evento fue muy peculiar. ¿Por qué? Porque fue transmitido por televisión. Hay personas que han visto todo desde el principio, porque fue televisado desde el principio a fin. Y había una parte muy dramática, porque ustedes saben que el impacto en las Torres Gemelas fue a la mitad del edificio. Ahí comenzó. Entonces, pero había gente en los pisos superiores, que estos llegaron subiendo hasta la cima, pero ahí no había quien lo recoja. Entonces, ¿qué hacía la gente? Antes de morir quemados, se arrojaban. Y eso se vio por televisión. Eso se veía por televisión.
Entonces, muchas personas que vieron por televisión, hicieron estrés postraumático. Hicieron estrés postraumático. ¿Ok? Entonces comenzaron a presentar sensación de reminiscencia del hecho, angustia, ansiedad, etc. Es decir, se puede presentar no necesariamente una exposición directa. Por ejemplo, en el bullying. Ustedes saben que y esto por qué es importante en el bullying trabajar con todos en el aula. ¿Por qué? Porque la repercusión emocional del bullying no solamente es en la víctima o en el agresor, también es en los testigos. Hay repercusión emocional en los compañeros que ven el bullying. También, igual ocurre en el abuso. En el abuso y en el maltrato infantil, el efecto nocivo no solamente es en la víctima, sino en los hermanos que observan. ¿Ok? Pues porque en el bullying siempre se sugiere que la intervención sea en todo el aula, porque puede haber un estrés postraumático en los testigos, ¿no? Y puede haber vivencia de reminiscencia, tiene pesadillas en las cuales se repite el mismo trauma. Suele pesadilla, lo que se había dicho, una reacción fisiológica intensa a cualquier evento que le recuerde el trauma. Ahí puede haber el sentimiento de desapego, disminución en el interés, ¿no? Hay un compromiso emocional significativo. Hay comportamiento de irritabilidad, de furia, hipervigilancias, respuesta de sobresalto, problema en la concentración, alteración del sueño, pesadillas. Y el estrés postagudo que les había mencionado también antes. Bien. Entonces, ya tenemos aprendido todo esto. Preguntas, comentarios. Miren que yo he hecho una función de síntesis de lo que es una subespecialidad de 2 años. Porque para ser psiquiatra niño, además de psiquiatra, hay que estudiar 2 años más. Sí. No, el trastorno es integrativo. El trastorno es en los dos, a ver, en los dos será un periodo en el cual tiene un aparente desarrollo normal. ¿Ok? Hasta que, máximo, hasta los 12 meses. En el trastorno, ustedes saben que el organismo, se lo tiene el niño, va creciendo y va creciendo también el cerebro, el cráneo, ¿no? De acuerdo en proporción al resto del cuerpo. A los 12 meses en el trastorno red se detiene ese crecimiento. Y además se pierden las capacidades que se adquirieron, ¿no? La socialización, la mirada, construcción de síntesis, habilidades con las manos, ¿ok? Y el perímetro craneal deja de aumentar, lo que correspondería al resto del cuerpo. En el trastorno integrativo hay lo mismo, pero no se altera el diámetro craneal. Esa es la diferencia. ¿Okay? Igual se da esa pérdida de capacidad. En los dos se da un cuadro pseudoautístico. ¿Sí? ¿Perdón, perdón? Que si el trastorno de déficit de atención es el único trastorno de muchos que se medica por sí, es cierto. No lo hemos hecho por cuestión de tiempo, más hemos incidido en la parte clínica, pero no es el único. El déficit de atención se medica, la depresión se medica, en los cuadros de ansiedad también se medica. ¿Qué otro más? En el autismo, si se acompaña de una conducta agresiva, se puede medicar. Los chicos con retardo o con déficit de atención pueden tener un síndrome psicótico, que no es que haya delusiones o alucinaciones como en adulto, sino puede haber conductas agresivas o autoagresivas. En esos casos también se medica. En el estrés postraumático también muchas veces hay que medicarlos, igual que en el trastorno de estrés agudo, también hay que medicarlos.
No lo hemos hecho por cuestión de tiempo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Igualito. Lamentablemente en eso es igual. O sea, acá su colega hace una pregunta interesante. Si esa marginación, ese bullying al niño con déficit de atención ocurre más en el privado o en la escuela fiscal que en los dos. Igual, igualito, así hay psicólogo, igualito hay bullying. Hay bullying. En los casos de bullying son hasta en colegios aún. No, hasta en colegios aún, ¿no? Y son también tan terribles como en otros. Sobre todo porque hay un poco de desinterés por las actividades de la escuela. Generalmente los chicos no lo hablan y como no lo dicen puede durar años. Hasta que, como el caso que vi hace algunos años en un colegio uno que llegó con una fractura a la casa. Ustedes saben que ese tipo de lesiones, los traumatólogos identifican claramente, esto no es accidental, esto ha sido provocado. Y se descubrió que este escolar sufría por años bullying. Pero, bueno, los padres se fueron a quejar, no le creyeron y tuvieron que sacar el colegio. Lo será en otros sanitarios. ¿Sí? Habla del TDAH. Sí. Sí. Sí, sí. Por favor, por si acaso, antes se pensaba que el TDAH solo era en niños. No, hay en adultos también. Porque hay adultos que no se les diagnostica y llegan. Bueno, en casos severos pueden tener trastorno de conducta, que pueden llegar a tener conducta social, o consumo de sustancias, conductas adictivas. Por eso que si ustedes alguna vez van a un servicio de tratamiento de farmacodependencia, muchos de los pacientes que consumían han sido TDAH mal diagnosticados, o que no se les diagnosticó. No, hay TDAH en adultos, ¿no? Hay un caso conocido de un doctor Hallowell, psiquiatra. Es un caso medio y moderado, pero que él se dio cuenta que tenía TDAH en su clase de psiquiatría. Cuando sacaron las características de TDAH en adultos, se dio cuenta que tenía los temas. Entonces, se interesó tanto que se hizo psiquiatra. Se interesó más que se hizo psiquiatra en niños. Y este doctor Hallowell, un americano, ha escrito bastante. Hay un libro que lo pueden encontrar en español que se llama Conociendo el TDAH, donde en un lenguaje muy sencillo, es un libro para profesionales que no son psiquiatras o para padres, donde explica cómo es vivir con TDAH. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? Miren, no vaya a ser como salón de escuela japonés. ¿Ustedes saben cómo es eso? A ver, se lo voy a contar. Ustedes saben que en Japón hay un gran respeto por las normas y por la autoridad. En el salón de clases, la máxima autoridad es el profesor. Entonces, cuando el profesor pregunta si le han entendido, todos le van a decir que sí. Pero el profesor, como es japonés, cuando hace la pregunta, los mira. Entonces ve que unos ven para el techo, unos se hacen los dormidos, unos se están escribiendo, otros están conversando. Entonces, cuando él ve eso, se da cuenta que no la han entendido. ¿Qué hace el profesor de escuela japonés? Le repite la clase. Pero bueno, yo no soy japonés, ustedes tampoco son japoneses, si no me han entendido, yo no lo voy a repetir. ¿Ok? Bien, ¿ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay pregunta, comentario, raje? ¿Nada? Bien, entonces vamos a quedar acá. Que le vaya bien. Buenas tardes.